Hay una figura que no se pronuncia, pero que sostiene el lenguaje. Una forma que no se dibuja en los templos, y sin embargo, los contiene. Una estructura que, como el alma, no se ve pero da vida. Esa figura es el triángulo, la tríada, el tres. En su mutismo se esconde un poder ancestral que ha sido intuido por los sabios, temido por los opresores y olvidado por las multitudes. Este libro no es una construcción teórica sobre el número 3, es un descenso lento y consciente al misterio que la humanidad ha aceptado sin comprender. Porque el 3 está en todo, y, sin embargo, casi nadie sabe por qué. No es casual que en los orígenes de toda cosmogonía el mundo surja de la unión de opuestos y la aparición de un tercero. No es simple mitología. Es una codificación de lo real. En el Rig Veda, el universo nace del sacrificio del Purusa, que al desmembrarse crea cielo, tierra y atmósfera, una tríada cósmica. En la tabla de Esmeralda, se lee, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está en el medio es de ambos. Ese medio es el tercer elemento oculto, el principio reconciliador. En el Corpus Hermeticum, el uno se manifiesta en el dos, pero solo cuando el dos se une, aparece el tercero, el verdadero inicio de la creación. Todo lo que nace en este mundo, incluso las ideas, necesita tres elementos: una semilla, la voluntad, un campo fértil, la emoción, y una atmósfera viva, la conciencia que une. La dualidad por sí sola está condenada al conflicto, solo el tercero puede reconciliar. Esa tercera fuerza es la que este libro busca revelar en sus múltiples manifestaciones, como principio cósmico, como estructura espiritual, como herramienta interior, como espejo del alma, como llave simbólica de los templos olvidados. La tríada está oculta en las oraciones, en las ecuaciones, en la arquitectura sagrada, en la forma del átomo y en la estructura de la oración. Es el lenguaje de lo divino codificado en lo humano. Es el Padre, la Madre y el Hijo. Es el pensamiento, el sentimiento y la acción. Es Keter, Choma y Vina. Es Brahma, Vishnu y Shiva. Es azufre, mercurio y sal. ¿Cómo puede un solo símbolo encarnar tantos significados distintos sin ser vacío? Porque no se trata de un símbolo, sino de una forma primigenia de conciencia. No es raro que en los misterios mayores de Eleusis, de Mitra y de Osiris, siempre aparezca una tríada fundacional. Los iniciados sabían que solo comprendiendo esta arquitectura podían romper el hechizo del mundo dual. Comprendieron que la mente dividida no puede ascender. Porque el infierno no es más que la imposibilidad de unir pensamiento, emoción y voluntad. Y el cielo, en cambio, es la fusión consciente de esas tres fuerzas en una sola vibración. Este libro es una travesía por los caminos donde la tríada se manifiesta, en las religiones antiguas y las más recientes, en los textos sagrados y los prohibidos, en la psique y el cuerpo, en lo visible y lo invisible. Su propósito no es enseñarte a rezar diferente, ni pensar mejor, ni sentir más profundamente. Su propósito es algo más radical: ayudarte a reconocer la geometría sagrada que sostiene tu existencia. Porque cuando uno ve al tres en sí mismo, comienza a oír lo que nunca se ha dicho. En uno de los fragmentos más enigmáticos de los evangelios gnósticos, el Cristo dice: cuando oráis del 2-1, y del 1-3, y del 3-1 otra vez, entonces entraréis en el reino. Esta afirmación ha sido ignorada, porque trastorna toda lógica. ¿Cómo se hace del 2-1, y luego del 1-3, y del 3-1 otra vez? Quien comprende esta alquimia, ha cruzado el umbral del velo. Y quien no, permanece atrapado en el juego de los opuestos. Este libro no ofrece respuestas finales, sino claves para abrir puertas. Cada capítulo es un portal hacia una revelación distinta de la tríada, como fuerza, como símbolo, como realidad. A medida que avances, no aprenderás más, recordarás más. Porque esta sabiduría no proviene de un autor, sino de un eco antiguo que siempre ha estado contigo. No es un conocimiento externo que se incorpora, sino una forma que se despierta desde lo hondo. Aquí comienza la apertura del triángulo. No como geometría, sino como revelación. No como doctrina, sino como vibración. Porque lo que verdaderamente sostiene al silencio.
no es la ausencia de palabra. Es la forma que lo contiene sin pronunciarse. Y esa forma es tres. El misterio del tres, tríadas divinas, tríadas humanas. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El Eterno 3, Arquitectura secreta del cosmos. El universo no comenzó con un estallido, ni con un sonido, ni con un Dios aislado que hablaba en soledad. Comenzó con una relación, una danza silenciosa entre fuerzas que se buscaban y se espejeaban en el abismo. El uno, en su perfección absoluta, no podía conocerse. La unidad pura, sin contraste, no tiene rostro. Por eso, para contemplarse, el uno devino dos. Y solo al reflejarse en ese otro, pudo nacer un tercero. Ese tercero fue el espejo, el testigo, el puente. Y así surgió lo que los antiguos sabios llamaran el logos, el verbo, el principio de manifestación. Esta es la arquitectura secreta del cosmos, la necesidad del tres para que algo exista conscientemente. Plotino, en su Eneadas, es claro, del uno surge el intelecto, y del intelecto el alma. No son tres entidades separadas, sino emanaciones encadenadas de un mismo principio. El uno no se rompe al multiplicarse, se expande como un círculo que vibra en capas cada vez más densas. En su metafísica, el triángulo no es una imagen poética, sino la estructura invisible sobre la que se edifica el ser. El uno es la raíz, el intelecto es la imagen de esa raíz, y el alma es la imagen viviente de esa imagen. Pero esta idea no fue exclusiva de los neoplatónicos. En los papiros egipcios más antiguos, antes de que Osiris fuera rey y Horus heredero, ya existía la tríada sagrada, Atum, que se contempla y da nacimiento Su, el aire, y Tefnut, la humedad. Del uno surgen el masculino y el femenino. Y de esa unión, la creación. Siempre tres. Siempre el juego divino entre afirmación, negación y reconciliación. En la tabla de esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, el tres veces grande, se esconde otro de estos secretos trinitarios. El sol es su padre, la luna su madre, el viento lo ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza. Aquí hay una secuencia, el padre, activo, la madre, pasiva, y la generación del hijo a través del movimiento, del aliento, del viento. Pero el verdadero misterio está en el reconocimiento de que el 3 surge del 1, pero necesita del 2 para manifestarse. Esta lógica desafía al pensamiento moderno, que solo concibe la causalidad lineal. En los misterios herméticos, la causalidad es vertical, vibratoria, relacional. El triángulo es, entonces, más que una figura geométrica, es el pilar estructural de la conciencia manifestada. No es casual que sea la forma más estable entre tres puntos en el espacio. Mientras una línea puede quebrarse y un cuadrado deformarse, el triángulo permanece firme. Por eso fue la base de las pirámides, de los templos, de los símbolos alquímicos. Porque representa no solo estabilidad estructural, sino unidad dinámica entre tres fuerzas. El filósofo persa Suraguar, en sus escritos de la filosofía de la iluminación, hablaba de una jerarquía de luces, luz inmediata y luz oscura. 3 niveles de lo real. Y en la Cábala, el árbol de la vida comienza con Keter, la corona invisible, que se desdobla en Choma, sabiduría, y Binah, entendimiento. 3 séfiras que contienen todo el potencial creador. En estas formas místicas se percibe la misma geometría secreta, lo alto, lo lateral, y el punto medio donde todo se equilibra. En los evangelios gnósticos, especialmente el Evangelio de la Verdad y el Evangelio según Tomás, esta triunidad se expresa en claves más humanas, la mente, la palabra y la acción, el Padre, el Hijo y la imagen, el conocimiento, la experiencia y el silencio.
lo que sorprende es que esta forma trinitaria aparece no como imposición doctrinal, sino como reconocimiento natural del alma. El gnóstico no necesita creer en la Trinidad, la encarna, la vive, la sueña. Incluso en el pensamiento oriental, la tríada es inherente. El Tao Te Ching lo dice sin adornos. El Tao engendra al uno. El uno engendra al dos. El dos engendra al tres. Y el tres engendra todas las cosas. No hay discusión, no hay teología. Hay reconocimiento de un orden profundo, que no responde a creencias sino a la estructura misma del devenir. Quienes han visto visiones cercanas a la muerte o han experimentado estados alterados de conciencia relatan, con insistencia, que todo parece organizado en tríadas. Una luz, una vibración y una forma. Una voz, una presencia y una comprensión. Esto no es una coincidencia, sino una expresión de lo que podríamos llamar la arquitectura original del alma. Y así, también nosotros estamos hechos de tres cuerpos, físico, energético y espiritual. De tres fuegos, deseo, intención y fe. De tres dolores, el de no saber, el de no sentir y el de no actuar. Y solo al unirlos, descubrimos el poder oculto que habíamos entregado al caos. Todo en la creación resuena con este patrón. Las notas musicales básicas, tónica, tercera, quinta, crean armonía. Las dimensiones espaciales son tres. El ADN se lee en tripletes. Y en los rituales antiguos, siempre se invocaban 3 veces los nombres sagrados. Porque los antiguos sabían lo que hoy hemos olvidado, que el universo escucha en 3 tiempos, y responde en el cuarto, que es el eco de sí mismo. El triángulo es más que una forma, es una función. Es la dinámica del ser. Donde hay 2, hay conflicto, donde hay 3, hay conciencia. Por eso el triángulo aparece en los sueños como signo iniciático. Por eso las divinidades que crean mundos no son nunca únicas, sino tríadas en movimiento. Por eso las palabras que curan, las oraciones que transforman y los símbolos que despiertan siempre vienen en 3. Tal vez no lo hemos notado, pero toda nuestra vida está tejida por este patrón invisible. Cuando uno lo ve, no puede dejar de verlo. Se manifiesta en cada instante, en cada pensamiento, en cada decisión. Porque no somos uno. No somos 2. Somos 3 en tensión sagrada, buscando equilibrio en la forma. Y solo quien descubre el punto oculto del triángulo, ese centro que no se dibuja pero existe, puede comenzar a ver el mundo tal como es, no como materia separada, sino como conciencia que se reconoce a sí misma en 3 espejos, y luego los rompe para ver el infinito. Capítulo 2. El rostro de Dios en 3 espejos, tríadas divinas en las grandes religiones. Ningún rostro puede ser visto sin luz, y ninguna luz puede ser comprendida sin sombras. Del mismo modo, Dios nunca se muestra en singularidad absoluta, sino que se refleja a través de múltiples velos. En cada cultura, en cada religión, en cada sistema teológico, la divinidad parece optar por un misterio triple. El uno se desdobla para mostrarse. Se multiplica sin dividirse. Habla en 3 voces sin dejar de ser un solo aliento. Esta paradoja sagrada, el uno que es 3 y el 3 que no deja de ser uno, es la raíz viva de todas las teofanías. El cristianismo, tal vez la más difundida de las religiones monoteístas, consagró este enigma en el dogma de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas. Pero esta definición, tan repetida y raramente comprendida, contiene un secreto más profundo. San Agustín, en su De Trinitate, intentó explicarlo comparando esta tríada con el alma humana, memoria, entendimiento y voluntad. Pero incluso él reconocía que cualquier explicación terrenal palidece ante el misterio. Porque la Trinidad no es una idea, es una estructura viva de la divinidad. El Padre es el principio absoluto, la fuente sin forma. El Hijo es la imagen de esa fuente, el Logos, la palabra encarnada. Y el Espíritu es la fuerza invisible que une al uno y su imagen, como un puente de fuego entre lo eterno y lo manifestado.
Esta tríada no es exclusiva del cristianismo, aunque allí fue dogmatizada. En los evangelios gnósticos se habla de un Padre invisible, de una Madre Santa llamada Sofía y de un Hijo resplandeciente que es la conciencia del todo. En el Evangelio de los egipcios se dice: 3 poderes descendieron en el hombre, la inteligencia, la palabra y el espíritu. No es herejía. Es revelación velada. La divinidad se refleja en 3 espejos para poder ser vista sin ser destruida por la mirada. En la India, donde el tiempo es un océano y las deidades infinitas, la Trinidad Sagrada recibe el nombre de Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. El creador, el preservador y el destructor. Pero incluso esta clasificación es una simplificación. Porque los sabios védicos sabían que Brahma no era simplemente un dios constructor, sino la proyección del Brahman, la conciencia absoluta. Vishnu no es solo quien preserva el mundo, sino quien lo soporta vibracionalmente mediante su sueño cósmico. Y Shiva no destruye por odio, sino por compasión, porque solo lo que muere puede renacer más puro. Detrás de esta Trimurti hay una unión anterior, una fuerza femenina oculta, la Shakti, la energía primordial que da vida a los 3. La diosa que no aparece en la superficie, pero que es el campo donde los 3 dioses operan. En muchos templos tántricos, esta Shakti es la verdadera divinidad central, mientras que la Trimurti es solo su reflejo activo. Lo que refuerza la idea hermética de que todo triángulo tiene un punto oculto en el centro, invisible pero vital. En Egipto, cuna de los misterios y de las primeras teologías sutiles, la tríada más conocida es la de Osiris, Isis y Horus. El padre sacrificado, la madre mágica y el hijo que encarna la renovación del orden. Pero no es una simple historia de familia divina. Osiris representa el principio oculto, la semilla que muere y es fragmentada. Isis es la inteligencia femenina que busca, reúne y fecunda. Horus es la conciencia que surge del equilibrio de opuestos, la justicia viviente. Esta tríada se repite en las escuelas herméticas como símbolo de la alquimia interior, el alma fragmentada. Osiris, la intuición que sana, Isis, y el despertar del yo solar, Horus. La Cábala, por su parte, no presenta una tríada dogmática, pero en la cima del árbol de la vida se encuentra un triángulo sagrado que encierra el misterio, Keter, la corona, Choma, la sabiduría, y Binah, el entendimiento. Esta tríada superior, llamada a veces el rostro de Dios incognoscible, representa la manifestación de lo absoluto en niveles comprensibles para la conciencia. Keter es el punto invisible, el humo inmanifiesto. Choma es el impulso masculino del rayo creador, y Binah es la matriz que lo recibe y estructura. Juntos, dan inicio a la emanación de todos los mundos. Pero aún más oculto es el hecho de que esta tríada es la clave para penetrar el velo del templo interior. Los iniciados cabalistas sabían que contemplar la relación entre estos 3 sefirot no era solo estudio, sino transformación. En las meditaciones del Sefer Yetzirah, se enseña que el 1 se desdobla en 3, y los 3 generan 7 direcciones. El 3, entonces, es el puente entre la unidad divina y la multiplicidad del mundo. Incluso en el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas de la humanidad, aparece una estructura trinitaria profunda. El Dios Supremo, Ahura Mazda, se manifiesta a través de 3 principios sagrados: buen pensamiento, buena palabra y buena acción, o mata, ukta, barsta. Estos no son mandamientos éticos, son los 3 canales a través de los cuales la luz de la divinidad entra en el mundo humano. 3 columnas para sostener el templo interior. 3 puertas para que el fuego sagrado no se extinga. No importa qué cultura se examine, qué religión se desentierre, qué texto se relea, la forma del 3 está ahí, esperando ser reconocida. No como un dogma, sino como un eco de lo eterno. Tal vez porque la mente humana necesita de una tríada para comprender, pero también porque la conciencia divina necesita del 3 para manifestarse sin fragmentarse. Así, Dios no habla en una sola lengua, ni se oculta en una sola religión. Dios se refleja como rostro triple en 3 espejos distintos, adaptado a los símbolos de cada tiempo. En unos, se muestra como Padre, Hijo y Espíritu.
en otros, como fuego, cielo y tierra. En otros más, como logos, eros y caos. Pero siempre, siempre, con tres rostros. Uno mira hacia el origen, otro hacia el presente, y el tercero nos mira desde dentro. Cuando los tres espejos se alinean, el reflejo se vuelve real. Y cuando se rompen, la imagen se pierde, pero el rostro sigue ahí, mirando desde el vacío. Capítulo 3. El Padre, la Madre y el Hijo interior, el arquetipo que vive en ti. Existen símbolos que no fueron inventados por las culturas, sino descubiertos por el alma. Entre ellos, uno se repite con insistencia universal, el triángulo sagrado del Padre, la Madre y el Hijo. No es una figura literaria ni una metáfora religiosa, sino una estructura psicoespiritual incrustada en la arquitectura profunda del inconsciente colectivo. Vive en ti como vive en los mitos, en los sueños y en los actos más íntimos del alma que busca integrarse. Carl Gustav Jung lo intuyó en sus visiones y en sus pacientes: el alma humana no está hecha de un solo principio, ni siquiera de dos en oposición, sino que se conforma por una tensión entre tres elementos fundacionales, donde cada uno refleja una parte del ser. En su obra Símbolos de transformación, Jung explora la presencia arquetípica de la madre nutricia, del padre autoritativo o guía, y del hijo como símbolo de integración, redención o despertar. Lo esencial, sin embargo, no es el contenido biográfico de estas figuras, sino su valor simbólico y transformador. El Padre representa el cielo interior, el principio activo, el orden, la dirección, la ley invisible. No es un hombre, sino una fuerza que estructura y delimita. La Madre representa la matriz, el receptáculo, la energía que contiene y transforma, el inconsciente fértil. Y el Hijo es el alma encarnada, el puente entre cielo y tierra, el fruto de una unión interior que trasciende lo biológico para volverse alquímica. En los Upanishads se sugiere esta estructura sin nombrarla directamente. En el Chandogya Upanishad, por ejemplo, se habla de cómo el alma individual es una chispa del Brahman que ha descendido a través de una red de fuego, agua y tierra, hasta encarnarse en un cuerpo. Esta tríada de elementos no es casual, simboliza el acto creador que toma lo sutil, lo transforma en vida, y lo lleva a la conciencia. El Hijo, en este caso, el alma, nace como la consecuencia viva de dos fuerzas superiores que lo anteceden. También en el Bhagavad Gita, Krishna representa a ese Hijo divino que une la ley cósmica, Dharma, con la compasión encarnada. Es el logos viviente entre la voluntad suprema y la materia. Allí, Arjuna, el buscador, debe despertar ese hijo en sí mismo para cumplir su misión. Y Krishna le recuerda: el sabio ve con igualdad al sacerdote y al perro. Solo quien ha reconciliado dentro de sí lo alto, lo bajo y el puente que los une, ve sin fragmentar. En el mundo egipcio, esta estructura aparece con fuerza en el mito de Isis, Osiris y Horus. Osiris, asesinado y fragmentado, representa el espíritu oculto y dividido. Isis, su consorte mágica, es la fuerza que busca, reúne y da vida. Y Horus, el hijo nacido del vientre virgen de Isis, es el símbolo del alma restaurada, del yo que se reconstruye a partir de la muerte interior. Esta historia no habla solo de dioses, es el relato de lo que ocurre cada vez que alguien cae, se fragmenta y luego se redime desde adentro. La tradición cristiana, al tomar la figura de María, el Espíritu y Jesús, perpetúa este arquetipo. María es la madre que guarda el misterio, no solo biológico, sino cósmico. Es la que concibe sin conocer varón, como Isis lo hace con Osiris muerto. El Espíritu Santo es el fuego invisible, el principio masculino sin cuerpo, y Jesús es el hijo de esta unión invisible, que encarna el Logos, el Verbo hecho carne. Es en su figura donde la tríada encuentra rostro. En él se unen el Padre que lo envía, la Madre que lo forma, y el Hijo que despierta en medio del tiempo. Lo interesante es que esta estructura no es solamente teológica o mítica, vive en cada movimiento profundo de transformación interior. Cada vez que piensas en un nuevo proyecto, el Padre se manifiesta como visión, como intención. La Madre aparece como emoción, como intuición que recibe esa visión y la gesta.
y el Hijo nace como acto, como resultado encarnado de esa interacción. Este triángulo también aparece en la alquimia medieval, donde el azufre, principio masculino, el mercurio, principio femenino, y la sal, el cuerpo resultante, representan este mismo proceso espiritual. Paracelso no hablaba en términos psicológicos, pero entendía que sin estos tres principios no hay transmutación posible. Jung, al estudiar estos símbolos, comprendió que el Hijo no es simplemente el resultado, sino también la promesa de reconciliación. En sus propios sueños, y en los de muchos de sus pacientes, aparecía un niño dorado, una figura luminosa, muchas veces callada, que simplemente observaba. Ese niño es el símbolo del yo total, del sí mismo no fragmentado, del fruto de la unión de opuestos internos. Y este Hijo, que en tantos mitos es divino, en tantos evangelios es redentor, en tantos textos es luz, habita dentro de cada alma humana. No como una figura externa, sino como el eco de lo que ha de nacer una y otra vez, hasta que el alma recuerde su origen. Tal vez por eso, cuando una persona sana sus heridas internas, muchas veces dice que vuelve a ser como un niño. No se refiere a una regresión ingenua, sino a un reencuentro con el punto de equilibrio, con la inocencia luminosa que surge cuando el padre y la madre, en su interior, han sido reconocidos, honrados y reconciliados. El arquetipo del padre, la madre y el hijo no es un esquema exterior a ti. Eres tú mismo, desplegado en tres planos. Y solo cuando lo reconoces, puedes dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado latiendo adentro. Porque en el fondo del alma, como en el fondo de todas las escrituras, se repite una sola verdad con 1000 nombres. El hijo que buscas, eres tú, cuando recuerdas de dónde vienes y lo que viniste a hacer. Capítulo 4. La tercera fuerza, el olvido del poder oculto. La historia del pensamiento humano ha oscilado entre opuestos, luz y sombra, bien y mal, masculino y femenino, cuerpo y espíritu. Cada sistema filosófico, religioso o político ha tomado posición en uno de estos polos, y así el mundo ha aprendido a ver la realidad en clave de guerra perpetua. Pero hay una fuerza que no se opone, no resiste, no divide. Una fuerza que ni la razón moderna ni las religiones dogmáticas han comprendido, porque su naturaleza es silenciosa y su obra invisible. Esa es la tercera fuerza, el principio neutralizante, el gran olvidado del alma. El dualismo reina porque el ojo humano, entrenado por siglos de lógica binaria, solo ve lo que contrasta. Percibe el día porque conoce la noche. Sabe del placer porque ha probado el dolor. Y sin embargo, detrás de ese vaivén oculto, hay una energía que no se opone, sino que reconcilia, que no niega, sino que sostiene. Es esta la fuerza que mantiene unido lo que lucha. Y es esta la fuerza que Gurdjieff, uno de los pocos maestros que supo ver más allá del velo, llamó la tercera fuerza. En su sistema esotérico, conocido como el cuarto camino, Gurdjieff explicó que toda manifestación nace de tres fuerzas: la fuerza activa, afirmación; la fuerza pasiva, negación; y la fuerza neutralizante, reconciliación. La mayoría de los humanos, decía, solo percibe las dos primeras. Por eso viven en contradicción, saltando entre impulsos y resistencias, incapaces de generar un cambio real. La tercera fuerza es invisible para la conciencia ordinaria porque no actúa con violencia, sino con sabiduría vibracional. No impone, armoniza. La tradición cristiana, especialmente en los evangelios canónicos, se limitó a las tensiones duales, fe y duda, carne y espíritu, salvación y condena. Pero en los textos gnósticos, esos que fueron ocultados, censurados y enterrados en cuevas, la tercera fuerza aparece como el puente entre mundos. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Cuando hagáis del 2 uno, y cuando hagáis el interior como el exterior, y lo alto como lo bajo, entonces entraréis en el reino». Este no es un llamado a elegir un lado. Es un llamado a la reunificación a través de la tercera energía, esa que no se ve pero que transmuta la contradicción en sabiduría. Esa fuerza que no toma partido, sino que despierta el centro. En alquimia, esta reconciliación toma forma en el símbolo de la unión del azufre, fuerza expansiva, y el mercurio, fuerza receptiva,
cuya combinación da nacimiento a la sal, el cuerpo alquímico donde se manifiesta la unión de los contrarios. No es una simple mezcla, sino una transmutación. Cuando los opuestos se reconocen en un espacio común, nace una nueva sustancia, una tercera presencia que no existía antes del encuentro. Esta presencia es también la paz que no depende de la ausencia de conflicto, sino que emerge desde el centro del conflicto mismo, como una tercera voz que no grita, pero transforma. Es el silencio que reconcilia dos notas en disonancia. Es el punto medio entre inhalar y exhalar. Es la chispa que enciende cuando el fuego no consume y el agua no apaga. La cábala también lo insinúa sin nombrarlo. En el pilar central del árbol de la vida se ubican las sefirot del equilibrio, Tiferet, Yesod, Malkut. Ellas no están a un lado ni al otro. Están en medio, y por estar en medio, son el eje por el cual la energía divina puede descender sin fragmentarse. El pilar medio no es neutral porque sea indiferente, sino porque conoce los dos extremos y los ha integrado sin perderse en ninguno. Pero ¿por qué esta fuerza ha sido olvidada? ¿Por qué no se le honra, ni se le invoca, ni se le comprende? Tal vez porque la conciencia humana se ha habituado al drama. El alma encarnada se entretiene con el juego de los opuestos, ama el héroe y teme al villano, busca lo alto y niega lo bajo. En ese vaivén, olvida que la evolución no ocurre al elegir un extremo, sino al habitar el espacio que los une. La tercera fuerza no tiene nombre fijo. A veces se le llama Espíritu Santo. A veces es el Cristo interior. Otras veces es simplemente la conciencia. No se puede poseer, porque no pertenece a nadie. Solo puede surgir cuando cesa la identificación con uno de los dos polos, y el alma se rinde al misterio de lo que reconcilia sin destruir. Cuando alguien trasciende un patrón doloroso, no resistiéndolo ni justificándolo, sino viéndolo con totalidad, ahí está la tercera fuerza. Cuando dos enemigos se miran a los ojos y ven al mismo miedo reflejado, ahí se abre la puerta del tercero. Cuando el buscador deja de perseguir lo espiritual como opuesto de lo material, y comienza a ver lo divino en el polvo, entonces empieza a vivir desde esa fuerza. Esta es la alquimia verdadera, ni luz sin sombra, ni sombra sin luz, sino el fuego secreto que nace del roce entre ambas. El equilibrio no es estático, es dinámico. Es tensión resuelta en danza. Y esa danza tiene un centro que no se mueve. Un punto donde la polaridad se disuelve. Una presencia que no responde al yo ni al tú, sino al Yesod que nos contiene. Recordar la tercera fuerza es recordar el alma no como conflicto, sino como espacio de integración. Es reconocer que ninguna transformación real ocurre sin ese momento donde el juicio cesa y la comprensión nos reemplaza. Es invocar en cada pensamiento, en cada emoción y en cada acto esa vibración que no rechaza, sino que escucha. Porque todo lo que se transforma verdaderamente, lo hace cuando el olvido del tercero se rompe, y su poder oculto vuelve a fluir. Y cuando eso ocurre, el alma deja de oscilar entre extremos. Y comienza a girar en espiral. Hacia adentro. Hacia arriba. Hacia el centro donde habita el misterio. El lugar donde el 2 deja de luchar, y el 3 empieza a ser. Capítulo 5. La sombra del 3, cuando el espíritu se divide. Toda luz proyecta una sombra. Y todo principio sagrado, cuando se olvida su propósito, puede volverse una cárcel. El 3, símbolo universal de creación, equilibrio y manifestación divina, no está exento de este destino. Cuando el triángulo se rompe, o se construye con vértices falsos, no nace el alma luminosa sino el eco oscuro de lo sagrado corrompido. Lo que debía unir, divide. Lo que debía liberar, esclaviza. Y el espíritu, en lugar de ascender por la forma sagrada, cae en una estructura invertida, una tríada rota, una antitrinidad que imita el orden para propagar el caos. En los antiguos textos del Zohar, se habla del lado izquierdo del árbol, un reflejo sombrío del árbol de la vida donde las fuerzas divinas han sido fracturadas. Se menciona un desequilibrio que nace cuando el principio masculino, Choma, se separa de su contraparte femenina, Binah, y el tercer pilar, el del equilibrio, queda vacío.
esa ausencia da paso a los kulipot, las cáscaras vacías que simulan la forma de lo divino sin su esencia. Así nace la estructura falsa, el 3 sin alma, el símbolo que aún guarda su geometría, pero ha perdido su propósito. Esta corrupción del 3 ha adoptado múltiples formas a lo largo de la historia. Una de las más visibles es la instauración de trinidades políticas, ideológicas o religiosas que reemplazan la integración por el control. En ciertos regímenes, se exaltan tríadas como orden, trabajo, obediencia, o patria, familia, religión. No son malas en sí, pero se utilizan como herramientas para suprimir la diferencia, homogeneizar la voluntad y someter al individuo a un ideal que ya no integra, sino que domina. La verdadera Trinidad espiritual, voluntad, sentimiento, pensamiento en armonía, da lugar a un ser consciente. La Trinidad falsa divide al individuo en fragmentos que compiten entre sí. La voluntad se vuelve imposición sin alma. El sentimiento se deforma en miedo disfrazado de lealtad. Y el pensamiento se convierte en repetición automática de verdades ajenas. En la alquimia también se habla de la materia muerta, aquella que ha perdido la capacidad de integración. El azufre sin mercurio se vuelve fuego destructor. El mercurio sin sal se dispersa sin forma. El 3, cuando pierde su eje, se vuelve la raíz del delirio espiritual, donde las personas creen avanzar mientras giran en círculos cada vez más oscuros. Incluso en el lenguaje se percibe esta corrupción. Palabras erradas como padre, madre y hijo han sido apropiadas por estructuras que ya no representan vida, sino jerarquía. La figura del padre deviene tiranía. La de la madre, sacrificio sin fin. La del hijo, obediencia ciega. Se ha perdido el equilibrio alquímico, el padre no guía, controla. La madre no gesta, se anula. El hijo no encarna, repite. En los textos gnósticos rechazados por la ortodoxia, como el apócrifo de Juan, se habla de una trinidad falsa, Yaldabaoth, Saklas y Samael, que simulan ser dioses, pero son arcontes que se alimentan de la ignorancia del alma. Imitan el orden divino, pero lo vacían de luz. Estos seres no destruyen la Trinidad, la impostan, la caricaturizan. Y esa es su verdadera herejía, no la negación de lo divino, sino su falsificación. Hay también tríadas en el alma humana que se deforman. La fe sin discernimiento, el amor sin verdad, el poder sin compasión. Estas formas pueden parecer completas, pero en realidad carecen del tercer elemento integrador. La fe necesita discernimiento y verdad para no caer en fanatismo. El amor necesita voluntad y sabiduría para no tornarse dependencia. El poder necesita humildad y propósito para no ser tiranía. Sin esa tercera fuerza sagrada, toda dualidad se vuelve desequilibrio y el 3 se convierte en un vértice que hiere, no que sostiene. La psicología también reconoce esta sombra. Cuando el arquetipo del padre es absolutizado y la figura del hijo se reduce a esclavitud, se genera el complejo de sumisión. Cuando la madre interior es rechazada, el alma pierde la capacidad de gestar, de contener, de nutrir su propio proceso. Y cuando el hijo interior no nace, toda transformación se detiene. Así, el alma fragmentada se ancla en una estructura trinitaria rota, como un templo que ha perdido su centro y cuyo techo amenaza con colapsar. Pero lo más peligroso de esta sombra es su capacidad de disfrazarse de equilibrio. Las falsas tríadas imitan el lenguaje sagrado, copian las formas externas de la luz y se insertan como autoridad espiritual. Por eso tantos caminos de crecimiento terminan generando más confusión. Porque repiten la forma, pero no la vibración. Y el alma, sin saberlo, cae presa de estructuras que le prometen ascensión, pero solo le entregan repetición, culpa y dependencia. Hay momentos en que el alma intuye esta trampa. Siente que algo no está alineado, aunque las palabras parezcan correctas. Intuye que el triángulo está invertido, que la cima está abajo, que el fuego no transforma, sino quema. Es entonces cuando comienza el verdadero despertar, el reconocimiento de la sombra del 3 como fase previa a su redención. El espíritu no se rompe por error. Se divide cuando la conciencia olvida su centro.
Y es en ese olvido donde se gestan las máscaras del tres, rostros que sonríen, pero ocultan. Palabras que suenan verdaderas, pero no vibran en la carne. Estructuras que parecen firmes, pero son templos huecos. Reconocer esta sombra no es caer en el juicio, sino comenzar la limpieza. Ver el triángulo roto, deformado, invertido, es el primer paso para restaurar su forma original. No como símbolo externo, sino como estructura viva en el alma. Porque no todo triángulo libera. Algunos atrapan. Y solo quien distingue entre la forma vacía y la forma viva podrá salir del hechizo. Y volver a trazar, en su interior, un triángulo que no divide, sino que canta. Capítulo 6. El triángulo hermético, azufre, mercurio y sal. Mucho antes de que la ciencia separara la materia de lo sagrado, los alquimistas contemplaban el mundo como un espejo del alma. Cada metal, cada fuego, cada disolución, no era solo una operación de laboratorio, era un reflejo simbólico del alma humana en proceso de purificación. En el corazón de esta ciencia espiritual se encuentra una tríada viva, profunda, a menudo malinterpretada: azufre, mercurio y sal. Tres principios universales que, en el lenguaje del arte hermético, no solo forman el mundo, sino que dan forma al ser. No hay que confundir estos elementos con sus formas químicas actuales. El azufre del alquimista no es simplemente el mineral que huele a fuego, es el principio de combustión espiritual, la chispa ígnea que habita en la voluntad. El mercurio no es solo un metal líquido, sino el símbolo del espíritu volátil, de la sensibilidad y la adaptabilidad. Y la sal, lejos de ser un condimento vulgar, representa el principio de fijación y manifestación, la cristalización del alma en la materia. Juntos, azufre, mercurio y sal forman la tríada esencial del proceso alquímico. No se trata de combinarlos al azar, sino de comprender su danza interna, su resonancia mutua, su forma de actuar dentro del alma como polaridades vivas que buscan equilibrio. Basilio Valentín, uno de los más grandes alquimistas del siglo XV, afirmaba que estos tres principios eran el cuerpo, el alma y el espíritu del universo y del hombre, y que sin su integración, ninguna gran obra podía ser realizada. El azufre es masculino, activo, solar. Representa la energía del alma en expansión, el fuego que arde para purificar. En el cuerpo humano se asocia al deseo, al impulso, a la dirección vital. Paracelso lo describía como la chispa divina que habita en todo ser animado, la esencia misma del fuego celeste. Es el aliento que empuja al alma a elevarse, pero si no es equilibrado, se convierte en orgullo, ira o destrucción. El mercurio es femenino, receptivo, lunar. Es el agua sutil que fluye, que transforma, que une. No es pasivo, sino transicional, lleva consigo el poder de disolver lo viejo para que lo nuevo surja. Representa la psique, el movimiento interior, el inconsciente fecundo. En los tratados de alquimia, el mercurio es el espíritu que une los extremos, que entra en los espacios oscuros sin romperlos, y que permite que la voluntad no se vuelva imposición. Si se le aísla, se convierte en confusión, inestabilidad o ilusión. La sal es el cuerpo, la estructura, el receptáculo donde azufre y mercurio pueden encontrarse. Es el símbolo de la encarnación, la materia transfigurada, el templo donde el alma habita. Pero no es una prisión, es el registro sagrado donde se imprime todo el trabajo espiritual. En el Zohar, se dice que el polvo de la tierra guarda el misterio de la luz, y esa frase encierra el significado oculto de la sal: el cuerpo no es el enemigo del espíritu, sino su crónica, su memoria, su altar. La gran obra alquímica no es, entonces, la búsqueda del oro externo, sino la transmutación interior del alma humana a través de esta tríada viva. Cuando el azufre está despierto pero no es gobernado, consume. Cuando el mercurio fluye sin estructura, dispersa. Y cuando la sal se cristaliza sin alma, encarcela. Solo cuando los tres actúan en armonía, nace lo que los alquimistas llamaron la piedra filosofal, que no era una joya, sino una conciencia, la conciencia de humildad en medio del cambio. En términos más esotéricos, el azufre corresponde al cuerpo etérico, al fuego vital que anima y da dirección.
el mercurio se asocia con el cuerpo astral, el campo de emociones y pensamientos sutiles. Y la sal, con el cuerpo físico, donde todo se manifiesta. Estos tres niveles deben alinearse, no para escapar del mundo, sino para habitarlo con maestría. El alma, en este esquema, es un laboratorio vivo. Cada emoción, cada pensamiento, cada acto cotidiano es una operación alquímica. El enojo puede ser azufre mal dirigido. El miedo, mercurio atrapado en su propia niebla. La apatía, sal sin fuego. El iniciado no huye de estas energías, sino que las observa, las escucha, las transforma. La alquimia no es represión, es transmutación. No es negar lo humano, es volver lo divino desde dentro. Gurdjieff hablaba también de estos tres elementos con otros nombres: centro motor, sal, centro emocional, mercurio, y centro intelectual, azufre. Enseñaba que solo cuando los tres trabajan en armonía puede surgir un cuarto elemento, el yo real, el hijo alquímico, la fusión consciente de lo que estaba disperso. En muchas tradiciones ocultas se habla de que la cruz es el símbolo secreto de esta alquimia. El eje vertical, azufre, se encuentra con el eje horizontal, mercurio, en un punto de intersección, la sal, el cuerpo, el presente. Y en ese punto, si la unión es verdadera, se libera una chispa. Un rayo. Un nacimiento. En el Sefer Yetzirah, uno de los textos cabalísticos más antiguos, se dice: tres madres crearon el mundo, Aleph, Menisin, aire, agua y fuego. Estas tres letras representan también azufre, mercurio y sal en otro lenguaje, fuego que asciende, agua que contiene, aire que equilibra. La creación entera es una combinación perpetua de estos tres principios. Y el alma humana, como réplica del cosmos, está llamada a hacer lo mismo. La alquimia hermética no enseña a huir del mundo, sino a transformarlo desde la raíz. El alma que aprende a encarnar esta tríada deja de buscar señales externas. Comprende que el fuego que transforma no está en las estrellas, sino en su propio crisol interior. Y ese fuego no quema, ilumina. Porque cuando azufre, mercurio y sal se reconocen, se integran y se aman, el alma ya no es un campo de batalla. Se vuelve un templo. Y en ese templo, la luz no entra. Se enciende. Capítulo 7. Tríada interior, pensamiento, emoción y voluntad. Existen templos que no fueron construidos con piedra ni consagrados con fuego, y sin embargo sostienen el misterio de la creación. No están en lo alto de las montañas ni ocultos bajo tierra, sino en el centro mismo del ser humano. Este templo, invisible y sagrado, está conformado por tres columnas vivas: pensamiento, emoción y voluntad. Quien aprende a habitarlas en equilibrio deja de ser una criatura arrastrada por las mareas de la existencia, y se convierte en un creador consciente de su propia realidad. Cada uno de estos tres principios es un espejo del alma. El pensamiento es el cielo, la idea, la imagen que precede a la forma. La emoción es el agua, el movimiento interno, la vibración que da vida a la imagen. Y la voluntad es la tierra, el acto, la materialización del deseo. Estas tres fuerzas no actúan en secuencia, como si una viniera después de la otra, sino que operan simultáneamente y en tensión, como las tres puntas de un triángulo que sostiene la totalidad del ser. Los evangelios gnósticos, enterrados durante siglos y redescubiertos en las arenas de Nag Hammadi, hablan con insistencia de este triángulo interior. En el Evangelio de Felipe se lee: aquello que no ha sido unido dentro de uno mismo, será separado fuera de uno. No se refiere a las relaciones externas, sino al desgarramiento interno que ocurre cuando pensamiento, emoción y voluntad no vibran en la misma dirección. El alma entonces se fragmenta, el cuerpo se agota, y el yo verdadero se diluye entre voces contradictorias. La mayor parte de la humanidad vive desde un yo dividido. Piensa una cosa, siente otra, y actúa en una dirección distinta. Cree en la abundancia, pero teme perder. Suena con amor, pero desconfía de quien lo ofrece. Habla de libertad, pero se somete a cada mandato invisible.
esta contradicción no es solo psicológica, es espiritual. El triángulo, al invertirse o deformarse, deja de ser una estructura generativa para convertirse en una prisión de fuerzas en conflicto. En este estado, el pensamiento se vuelve repetitivo, la emoción se estanca o se desborda, y la voluntad se paraliza o actúa sin conciencia. El alma entra en un ciclo de creación fallida, donde los deseos no se materializan, no porque el universo niegue su realización, sino porque el templo interior está colapsado. La energía que debería subir en espiral, gira en círculos. El camino hacia la unificación comienza en la escucha profunda. No de las voces del mundo, sino de la voz interna que habita el silencio. Esa voz no grita, no exige, no se impone. Surge cuando los tres centros comienzan a dialogar. Es la voz del Hijo interior, como se sugiere en el Evangelio de Tomás, que nace cuando el Padre y la Madre se encuentran dentro del alma. En términos prácticos, encarnar la tríada interior implica observarse con radical honestidad. Preguntarse a cada instante: ¿lo que pienso, lo que siento y lo que hago, estar en coherencia? Cuando la respuesta es no, no hay culpa. Hay señal. Indica que una parte del templo necesita atención, restauración, luz. Por ejemplo, si uno desea sanar una relación, puede pensar: quiero perdonar, pero sentir aún rencor o dolor. Si actúa desde ese desajuste, las palabras serán vacías o incluso hirientes. Pero si reconoce el desajuste y trabaja en alinear su pensamiento con una emoción sincera, compasiva, pero real, y luego actúa desde esa alineación, entonces el triángulo interno se ilumina. Y el acto, aunque simple, se vuelve transformador. La tradición hermética llama a esto coagula, la unión estable de los elementos. No basta con disolver lo viejo, sal, hay que fijar lo nuevo en una estructura armoniosa. Y esa estructura es la conciencia trina del yo. En cada pensamiento que nace del corazón y se concreta con acción, el alma recuerda su poder creador. Paracelso decía que el ser humano era un microcosmos completo, un firmamento en sí mismo, y que sus fuerzas internas se reflejaban en los astros. El pensamiento sería el sol interior, la emoción la luna, y la voluntad la tierra. Cuando estos tres astros están alineados, el alma entra en un estado de resonancia sagrada. Es el momento en que la palabra se hace carne, y el deseo se hace mundo. Pero esto no se logra a través del esfuerzo forzado ni del control mental. Se alcanza mediante la presencia, la atención y el amor profundo a la propia interioridad. Porque solo quien se ama puede reunirse consigo mismo. El triángulo no se alinea desde el deber, sino desde la verdad. Cada centro debe hablar su lenguaje y ser escuchado. El pensamiento con claridad. La emoción con honestidad. La voluntad con valentía. El cuerpo, en esta alquimia, se vuelve templo. No como un objeto que se adora, sino como un instrumento donde las tres fuerzas se encuentran. Cuando el pensamiento no es negado, la emoción no es reprimida, y la acción no es aplazada, el cuerpo vibra con una luz distinta. Caminar, hablar, tocar, respirar, todo se convierte en rito. Así, el misterio del tres deja de ser un concepto. Se vuelve experiencia encarnada. La persona que habita esta tríada unificada no necesita predicar, convencer, explicar. Su sola presencia es coherencia. Su voz tiene peso. Su mirada transmite. Porque ha dejado de estar dividido. Porque ha reconstruido el templo. Y en ese templo no hay ídolos. Solo una llama trina que nunca se apaga. Pensamiento que honra, emoción que ama, voluntad que sirve. Ese es el verdadero altar. Y en él el alma no pide. Cree. Capítulo 8. El triángulo invertido, tríadas satánicas y el engaño de la fragmentación. No toda Trinidad es sagrada. Así como el triángulo puede ser símbolo de equilibrio, también puede ser vehículo de corrupción. En su forma original, la tríada representa unidad, integración y creación armónica.
pero cuando sus vértices son ocupados por fuerzas deformadas, se convierte en un símbolo de disonancia espiritual. Esta es la Trinidad oscura, el triángulo invertido, una estructura que conserva la geometría del 3, pero cuyo contenido ha sido profanado. Este fenómeno no es accidental. En los niveles más ocultos del conocimiento, se ha sabido siempre que quien controla la tríada controla el alma. Por eso, las fuerzas de dominio espiritual, las que operan en las sombras de la historia, más allá de lo visible, han forjado estructuras falsas con la apariencia del 3, con el objetivo de reemplazar la armonía interior por un equilibrio artificial, mantenido por el miedo, el deseo y el control. Esta ingeniería espiritual se percibe en muchas instituciones donde el triángulo se invoca, pero no para liberar, sino para someter. Aparecen así las tríadas satánicas, no porque invoquen demonios explícitamente, sino porque invierten el principio creador y lo usan para mantener al ser humano dividido, dócil y confundido. Uno de los triángulos más activos en esta matriz invertida es el de control, deseo y miedo. El vértice superior, que en un triángulo cerrado debería estar ocupado por el pensamiento iluminado, es reemplazado por el control, la imposición de normas, dogmas, sistemas cerrados que dictan cómo se debe vivir, pensar, amar. Los otros dos vértices, la emoción y la acción, son reemplazados por deseo inducido y miedo infundido, dos fuerzas que mantienen al alma atrapada en un circuito de insatisfacción y obediencia. Este triángulo satánico se reproduce en las dinámicas del poder moderno, en la publicidad, en la religión institucionalizada, en la política y también en ciertos caminos esotéricos desviados. El Necronomicon, atribuido a Abdul al-Hazred, el llamado árabe loco y popularizado por Lovecraft, refleja esta estructura en su lenguaje caótico, fragmentario, diseñado para romper la mente lineal e implantar imágenes cargadas de temor y seducción. Aunque muchos lo consideran ficción, su influencia ha penetrado en círculos ocultistas reales, que lo han tomado como texto para operaciones psíquicas de desintegración. Los grimorios medievales, libros de invocación de espíritus y manipulación energética, también esconden triángulos invertidos. Muchos de ellos exigen al operador dividirse internamente, su mente debe concentrarse en fórmulas complejas, su emoción ser suspendida o dominada, y su voluntad subordinada a una entidad externa. En apariencia, se trata de ejercer poder, pero en verdad el alma es obligada a fragmentarse, y su unidad se sacrifica en favor de resultados inmediatos. Esta fragmentación, inducida desde sistemas simbólicamente trinitarios pero energéticamente rotos, se perpetúa incluso en prácticas modernas de la espiritualidad rápida, caminos que prometen liberación, pero que alimentan el ego, la compulsión o la evasión, manteniendo a la conciencia en un estado constante de excitación sin integración. Es importante entender que el triángulo invertido no es solo un símbolo gráfico. Es una frecuencia vibratoria, un patrón de pensamiento y comportamiento. Cuando se internaliza, el individuo comienza a vivir desde una trinidad falsa. En lugar de pensar con claridad, repite ideas impuestas. En lugar de sentir con autenticidad, reacciona a impulsos artificiales. En lugar de actuar con propósito, obedece por temor o conveniencia. El resultado es un alma que ya no habita su propio templo, sino que alquila sus centros a fuerzas externas. El cuerpo se vuelve contenedor de conflictos ajenos. La mente, un archivo de creencias sin raíz. Y la emoción, un campo de guerra donde la energía se disipa sin dirección. Los textos herméticos advirtieron sobre esto. En el Asclepios, uno de los tratados atribuidos a Hermes Trismegisto, se dice que en los últimos tiempos, los hombres adorarán las sombras de los dioses, y no su esencia, construirán templos, pero no encenderán el fuego. Esta es la señal de que el triángulo ha sido invertido, la forma permanece, pero la vida interior ha sido extirpada. ¿Puede revertirse este proceso? Sí, pero no mediante un nuevo dogma ni un acto de voluntad desesperada. La restauración del triángulo comienza por el reconocimiento profundo de su falsificación. Hay que ver el engaño, no con rabia, sino con lucidez. Ver cómo la Trinidad del control ha suplantado la Trinidad del alma. Cómo el miedo ha reemplazado al amor como centro vibratorio.
y como el deseo inducido ha parado el deseo genuino del alma de unirse con su origen. Una vez visto esto, comienza la restauración. El triángulo debe ser purificado desde dentro. El pensamiento debe liberarse de la repetición. La emoción debe ser escuchada sin juicio. Y la voluntad debe ser devuelta a su cauce original, la creación sagrada, no la obediencia ciega. En ese proceso, muchas estructuras caerán. Creencias, relaciones, hábitos, caminos. No por castigo, sino porque ya no podrán sostenerse en una vibración que ha sido rectificada. El alma recuperará sus tres centros, y con ellos, la capacidad de mirar al cielo sin depender de intermediarios. Porque el triángulo, cuando se invierte, apunta hacia abajo. Hacia la materia sin espíritu, hacia el mundo sin alma. Pero cuando se eleva, y sus vértices son verdad, amor y conciencia, entonces vuelve a ser lo que fue desde el principio. Una puerta hacia lo eterno. Capítulo 9. Geometría sagrada, el 3 en el diseño del universo. La creación no es azar, ni tampoco caos. Es estructura viva, forma vibrante, orden oculto danzando en aparente espontaneidad. Cuando se atraviesa el velo de lo visible, lo que aparece no es un abismo, sino un entramado de proporciones, resonancias y formas que repiten patrones eternos. El universo está diseñado desde adentro, no desde afuera. Y en ese diseño, el número 3 no es una elección cultural, sino un principio estructural, una arquitectura fundamental incrustada en la sustancia misma del ser. La geometría sagrada es el lenguaje olvidado que describe estas estructuras. No se trata de números muertos ni formas abstractas, sino de un alfabeto del alma que traduce la conciencia en espacio, tiempo y energía. Pitágoras lo sabía cuando dijo, todo es número. Pero no hablaba de cálculo, sino de vibración. Y en esa vibración, el número 3 es el primer número verdaderamente creador. El 1 es el punto. El 2, la línea. Pero solo con el 3 nace el plano, la primera figura estable, el triángulo. En la geometría tridimensional, el triángulo se eleva y da lugar al tetraedro, la primera forma sólida del universo, según los sólidos platónicos. 4 caras triangulares, 3 vértices por cara, 6 aristas que encierran un espacio. Es el primer volumen que puede existir con simetría perfecta. En la tradición hermética, el tetraedro representa el elemento fuego, la chispa que inicia todo proceso de transmutación. Pero más allá del simbolismo, esta forma aparece en la base de múltiples estructuras naturales, desde la disposición de los átomos de carbono hasta la estructura de las proteínas. En el ADN, que codifica la vida misma, encontramos el principio del 3 repetido hasta la sacralidad. La información genética se transmite mediante secuencias de tripletes de nucleótidos, llamados codones. Cada triplete determina la síntesis de un aminoácido específico. Es decir, la vida se escribe en lenguaje trino, como si el código de la existencia misma reconociera que solo con 3 partes puede manifestarse una totalidad. También la música, ese arte que nace antes del pensamiento y toca donde las palabras no llegan, se basa en el principio del 3. Las armonías más estables surgen de la combinación de 3 notas, la tónica, la tercera y la quinta. Esta tríada musical es la base de toda composición. Cuando la tercera falta, el acorde se vuelve vacío. Cuando está presente, hay cuerpo, identidad, resonancia. Porque el oído humano, como el universo mismo, reconoce lo sagrado en la tríada armónica. En la luz, el 3 también es estructura. Toda la variedad infinita de colores visibles por el ojo humano proviene de la combinación de 3 longitudes, de onda, rojo, verde y azul. Estos 3 canales primarios no solo permiten percibir, sino que dan forma a la experiencia visual. El mundo que se ve es un producto de la combinación armónica de 3 frecuencias. En la física, la teoría del color y la percepción óptica convergen con la mística, ver es integrar. La naturaleza misma honra esta arquitectura trinitaria. En las flores, en las conchas marinas, en las ramas de los árboles.
La espiral áurea, manifestación visible de la proporción divina, nace de una serie que se construye desde el 1, pasa al 2, y solo al llegar al 3 comienza su expansión ordenada. La proporción áurea aparece cuando la suma del 1 y el 2 crea una progresión que imita el crecimiento natural, y esa progresión se vuelve espiral, movimiento cerrado que nunca repite un punto, pero siempre regresa a sí misma en un plano superior. Incluso el cuerpo humano refleja esta geometría. No solo en las proporciones del rostro o las medidas del cuerpo según el canon de Vitruvio, sino en su estructura energética trina, el canal central y los dos canales laterales en las tradiciones tántricas. Ida, Pingala y Susumna. Luna, Sol y Éter. El flujo vital se mueve en Trinidad. Cuando esos tres canales se equilibran, la conciencia asciende, como una espiral que se enciende desde la base de la columna hasta la corona. La arquitectura sagrada de civilizaciones ancestrales también se construyó siguiendo esta geometría. Las pirámides, los templos hindúes, las catedrales góticas, todos se basan en el principio del triángulo como forma que sostiene, eleva y transmuta. No era estética. Era sabiduría. Los antiguos sabían que el espacio, si se construía según ciertas proporciones, se volvía portal. Y esos portales no abrían a otros lugares físicos, sino a estados superiores de conciencia. Incluso en los fenómenos invisibles, el 3 reina. Las partículas fundamentales que forman los protones y neutrones, los quarks, vienen en combinaciones de 3. Los sabores de los quarks se agrupan en tríadas que determinan la estabilidad de la materia. Y en la teoría de supercuerdas, las vibraciones que dan origen a todo lo que existe solo se estabilizan cuando ciertos ejes entran en resonancia ternaria. Todo esto nos dice algo profundo: el universo no solo ha sido creado por una tríada, sino que continúa existiendo gracias a ella. Lo que parece diverso es variación de una misma estructura. Lo que parece caótico es danza de proporciones invisibles. Lo que parece materia es música. Comprender esto no es adquirir una teoría, sino despertar una sensibilidad. Ver en el árbol la espiral. En la música la Trinidad. En el cuerpo la simetría. En la mente el patrón. La geometría sagrada no impone un dogma, revela una verdad, que el universo es forma viviente. Y esa forma no es una figura cualquiera, sino una repetición infinita del 3 manifestado. Y si todo está hecho con ese molde, entonces también tú lo estás. Tus pensamientos, tus emociones, tus actos. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Eres un tetraedro consciente. Una sinfonía de tripletes. Una luz que solo puede revelarse combinando sus 3 colores internos. No hay parte de ti que no haya sido trazada por esta geometría. El orden no está afuera, te atraviesa. Y si te alinearás con él, la creación ya no será un misterio. Será tu reflejo. Capítulo 10. La Cábala y la tríada secreta del árbol. En el corazón místico de la Cábala se alza un mapa que no es físico ni simbólico, sino espiritual. No es un mapa del mundo exterior, sino de los mundos interiores. No describe caminos para el cuerpo, sino rutas del alma. Ese mapa es el árbol de la vida, un diagrama de 10 esferas, sefirot, unidas por 22 senderos, que representan las emanaciones de lo divino hacia lo manifestado. Pero en la cima de ese árbol, antes de que surja cualquier pluralidad, brilla una tríada secreta, Keter, Choma y Vina. El triángulo primordial. La corona trinitaria del universo. Estos 3 primeros sefirot no son entidades, ni dioses, ni atributos psicológicos. Son estados de conciencia arquetípicos, expresiones del uno en su despliegue hacia lo múltiple. Representan el primer aliento del misterio volviéndose forma. Su comprensión no es intelectual, es iniciática. Solo quien ha silenciado el estruendo de la mente puede intuir la vibración que une a estas 3 potencias. Keter, la corona, es el origen absoluto, el punto sin dimensión, el silencio previo a todo verbo. No tiene forma, ni género, ni tiempo. Es la voluntad pura, el no ser que da origen al ser. En las palabras del Zohar,
es la más oculta de las ocultas, la chispa que no brilla pero contiene toda luz. Es el uno antes de dividirse, el pensamiento antes de pensarse. Contemplarlo no es verlo, sino dejar que su resonancia te atraviese. De Keter emana Choma, la sabiduría, el principio activo, el rayo masculino del impulso creador. Choma no piensa, es pensamiento en estado puro, ideas sin forma aún, vibración que se proyecta como una línea recta hacia lo que será. En muchas interpretaciones cabalísticas, Choma es comparado con el Padre Celestial, pero no como figura antropomórfica, sino como energía de expansión, semilla divina. En el Sefer Yetzirah, se asocia con el fuego inicial, con la dirección sin límites. A esta sabiduría se le une Binah, el entendimiento, el principio pasivo, el cáliz femenino que recibe y da forma. Binah no crea desde sí misma, sino que moldea la luz de Choma, dándole contorno, estructura, ritmo. Es la matriz cósmica, la gran madre arquetípica que convierte el impulso abstracto en contenedores concretos. Si Choma es el río, Binah es el lecho que lo contiene. Juntas, estas dos sefirot generan el movimiento del mundo. Binah es también llamada el palacio de la creación, porque en ella la energía comienza a cristalizarse en planos que el alma puede habitar. Pero esta tríada no actúa como una cadena lineal. Su funcionamiento es circular, vibratorio, paradójico. Keter es el punto invisible. Choma es la expansión hacia la multiplicidad. Binah es el retorno a la unidad por vía de la forma. Y en esa danza, el universo se crea eternamente. Los cabalistas enseñan que de esta tríada desciende el rayo de la creación, una línea de fuego que baja a través del árbol de la vida, dando lugar a las demás sefirot. Este rayo no es luz común, sino una vibración que ordena, que estructura, que define las leyes sutiles del universo. En su descenso, la energía pasa por planos cada vez más densos, hasta alcanzar Malkut, la manifestación material. Pero en cada etapa, lleva consigo la memoria de la primera tríada. Todo lo que existe contiene en sí una chispa de Keter, una dirección de Choma y una forma de Binah. Las interpretaciones más veladas del Zohar, especialmente en los comentarios sobre el libro de los misterios, hablan de esta tríada como el rostro del anciano de los días, un rostro que no se puede ver, pero cuya sombra da existencia al tiempo. Allí se describe a Keter como la cabeza blanca del no tiempo, a Choma como el ojo derecho de la sabiduría y a Binah como el ojo izquierdo del entendimiento. No es poesía, es codificación metafísica. La tríada se convierte en visión, en percepción, en equilibrio entre el ver y el ser visto. En el Sefer Yetzirah, uno de los textos fundacionales de la Cábala, se describe cómo el universo fue creado a través de 3 letras madres, Aleph, Mem y Sin, que representan el aire, el agua y el fuego. Estas no son simples correspondencias elementales, sino manifestaciones simbólicas de Keter, Binah y Choma. El fuego como impulso, el agua como forma, el aire como el puente entre ambos. La creación, entonces, no es material, es vibratoria. Lo que esta tríada enseña al alma no es dogma ni devoción, sino estructura de conciencia. Porque así como el universo fue creado mediante estos 3 principios, el alma humana también se estructura desde esa misma tríada. Hay en cada uno una corona, un rayo y un recipiente. Una voluntad silenciosa, un impulso vital y una forma que contiene. Y solo cuando estas 3 partes se reconocen y se alinean, el ser humano se vuelve CEO creador de su mundo, no repetidor de estructuras ajenas. Pero cuando esta tríada se olvida, la energía de Keter se disuelve en apatía. La de Choma se convierte en obsesión por el control, y la de Binah en estructuras vacías. Por eso, los cabalistas advierten que la tríada superior debe ser contemplada con humildad, sin querer poseerla, sin apresurar su comprensión. Porque su poder es tal que puede elevar o desintegrar según el estado del corazón. Comprender la tríada de Keter, Choma y Binah no es entender el árbol, es comenzar a recordarlo. Porque esta tríada es la memoria viva de lo que fuiste antes de nacer. El eco del punto de donde viniste. El primer aliento que te dio forma. Y si logras volver a ese punto, aunque sea por un instante, el árbol entero florece dentro de ti.
y ya no habitas el mundo. El mundo te habita a ti. Capítulo 11. Tríadas de poder en textos prohibidos. Hay libros que iluminan y hay libros que queman. Algunos fueron escritos para revelar lo sagrado, otros para preservarlo bajo símbolos crípticos, y unos más para advertir o manipular con verdades tan poderosas que debieron ser selladas, escondidas o maldecidas. En todos ellos, sin importar la época o la cultura, la estructura trina reaparece como código de poder, como llave secreta para acceder a realidades que la mente común no soporta. No es casual. Porque lo que se repite en lo alto y en lo profundo no es doctrina, es vibración codificada en lenguaje. Y en los textos prohibidos, esa vibración suele venir envuelta en fuego. Uno de los textos más inquietantes del corpus apócrifo es el libro de Enoc, suprimido por la tradición canónica pero reverenciado en círculos esotéricos, gnósticos y místicos etíopes. En él, Enoc, el hombre que no vio la muerte, narra su ascenso por los 3 cielos, dimensiones progresivas de revelación. El primer cielo es el mundo de los vigilantes caídos, el segundo contiene los secretos de la creación celeste, y el tercero es la morada del Altísimo. Esta tríada no es solo escalonada, sino estructural. Cada cielo contiene una parte de la conciencia divina, y solo al unirlos puede el alma comprender su origen. Los 3 cielos de Enoc representan también 3 estados del alma: la conciencia fragmentada por el pecado, la conciencia que observa el orden oculto y la conciencia que se funde con la fuente. Pero estos cielos no son lugares. Son estados vibratorios de percepción. Quien lee este texto con ojos abiertos reconoce que la ascensión de Enoc es una alegoría del despertar. El alma debe atravesar 3 pruebas, 3 niveles, 3 fuegos. No puede saltarse ninguno. Porque sin la integración de los 3, la visión queda incompleta, y el fuego de lo alto puede consumir en vez de revelar. En otro extremo del espectro se encuentra el libro de la ley, dictado a Aleister Crowley por una entidad llamada Aiwass en el Cairo, en 1904. Este texto, piedra angular de la corriente telémica, está envuelto en una atmósfera de rebelión mística, erotismo sagrado y destrucción de sistemas morales. En sus pasajes más crípticos, se menciona una tríada central: Nuit, el cielo estrellado, la diosa del infinito, Adit, el punto del centro, la chispa de conciencia, y Ra-Orquit, el hijo solar, el principio activo de la voluntad divina. Esta tríada, que no se presenta como dogma sino como experiencia, describe el circuito de la manifestación, el espacio infinito, el punto de conciencia que lo recorre, y el resultado de esa interacción, el ser despierto que actúa. En palabras de Crowley, todo hombre y toda mujer es una estrella. No una metáfora, un eje trinitario viviente, capaz de actuar como microcosmos completo si despierta sus 3 fuerzas. Pero también advierte: quien manipula esta tríada sin comprensión, abre puertas que no puede cerrar. Porque el 3 sin integración no es poder, es abismo. Y hay otra tríada más temida que comprendida: la triple alianza oculta descrita en los llamados protocolos de los sabios de Sion. Más allá de su autoría discutida, su contenido ha sido usado para demonizar, controlar o justificar atrocidades. Sin embargo, entre líneas, se delinea un patrón simbólico que vale examinar: la alianza entre finanzas, medios y educación. 3 vértices del poder moderno, unidos no por justicia sino por dominación. Esta tríada, cuando se desvirtúa, no libera conciencias, sino que las adormece. Finanzas que controlan la necesidad. Medios que moldean la percepción. Educación que condiciona el pensamiento. Es el triángulo invertido del alma sometida por estructuras invisibles. Los autores de estos textos, sean profetas, magos o ingenieros sociales, sabían que el número 3 es más que un número. Es un campo de fuerza. Cada vértice encarna un aspecto de la creación o del dominio. Por eso el 3 es usado tanto para liberar como para esclavizar. No hay magia blanca ni negra en sí misma, lo que la define es la intención con la que se estructura el triángulo. Y así, los textos prohibidos, aquellos que incomodan o asustan, muchas veces guardan las claves más potentes.
Porque donde hay censura, hay revelación. Donde hay miedo, hay semilla. El 3, en estos libros, no es repetición simbólica, es arquitectura de lo no dicho. Está allí para quien pueda leer no con los ojos, sino con el alma. No todos están preparados para sostener estas verdades. Algunos se queman en el intento. Porque el 3 puede construir un templo o encender una pira. Puede abrir el cielo o soltar los demonios del abismo. La diferencia está en quien sostiene el triángulo. Y si lo hace desde el Ece o desde la sombra. Porque el 3 no perdona la ignorancia, pero recompensa al que ve. Sin temer el fuego. Capítulo 12. El tercer ojo y la puerta intermedia. Entre los dos ojos que miran el mundo, existe uno que no ve con luz, sino con silencio. No capta formas ni colores, sino vibraciones. No observa lo que está, sino lo que subyace. Ese ojo no se encuentra en el rostro, aunque su reflejo se sienta en la frente. Su verdadera ubicación está en el centro vibracional del alma, donde el pensamiento deja de dividir y comienza a percibir la unidad oculta tras los velos. Es el tercer ojo, la puerta intermedia entre los mundos. El vértice silencioso de la Trinidad interior. No se trata de una glándula, aunque la tradición esotérica lo relacione con la pineal. Tampoco es un mero símbolo, aunque aparezca en incontables culturas y mitologías. El tercer ojo es una función sutil de la conciencia, una capacidad dormida de visión interna, cuya apertura no es fenómeno sensorial, sino transformación del ser. Su función no es ver cosas más allá, sino reconciliar lo que parece dividido, ver sin juzgar, percibir sin fragmentar. En la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky, se afirma que el tercer ojo fue en los albores de la humanidad una visión real y activa, y que solo con la caída en la materia más densa, este centro quedó atrofiado, dormido, cerrado por la niebla del deseo inferior. En sus comentarios al libro decían, un texto oculto tibetano del que se dice que contiene las claves del origen cósmico del ser humano, se describe como los primeros hombres veían sin párpados, y el fuego estaba en su frente. La raza sin hueso, como la llama, no necesitaba ojos para ver, porque su visión era directa, sin intermediación, sin espejo. Esa visión directa era el tercer ojo activo, el centro que no analiza, sino que capta totalidad. En los versos crípticos del Cian, puede leerse: cuando el uno se volvió dos, surgió el tercero, que ve sin abrir, que habla sin voz y viaja sin moverse. Este tercer principio es el ojo del alma, el que no se polariza en masculino o femenino, en mente o cuerpo, en espíritu o materia. Es el centro neutral que sostiene el equilibrio entre los dos ojos físicos, entre los dos hemisferios del cerebro, entre los dos mundos que cada ser humano habita, el visible y el invisible. En muchas tradiciones orientales, se le representa como un loto de 1000 pétalos o como un vórtice de luz índigo, pero el símbolo es solo un mapa. El acceso real ocurre cuando cesa la lucha interior. Porque el tercer ojo no se abre con técnicas, sino con coherencia. Se abre cuando el pensamiento ya no se resiste a la emoción, cuando la voluntad no contradice la intuición, cuando la mirada exterior deja de buscar culpables y la interior comienza a recordar. Cuando el tercer ojo despierta, el tiempo se modifica. No porque uno viaje al futuro, sino porque la percepción del presente se expande. Lo que antes era ruido se vuelve patrón. Lo que parecía azaroso revela ritmo. El mundo exterior se vuelve lectura. Todo habla. Todo es señal. Porque el ojo no mira, escucha. Percibe lo que vibra debajo de lo que se dice. Descubre el símbolo donde otros solo ven un objeto. Reconoce el alma de las cosas. En los Yogasutras de Patanjali, se insinúa este centro con el término ajna, que significa comando o orden. No porque imponga, sino porque coordina. Es el centro desde el cual el alma dirige el templo de su existencia. Cuando el ajna está despierto, los centros inferiores se alinean, los impulsos se purifican, y la energía comienza a circular sin fricción. Es entonces cuando la persona deja de ser fragmento y se vuelve Ece.
La tríada que se forma en la cabeza, ojo derecho, ojo izquierdo y tercer ojo, no es casual. Es el reflejo de la Trinidad universal manifestada en la percepción. El ojo derecho representa el fuego, la acción, la razón. El izquierdo, el agua, la emoción, lo inconsciente. El tercer ojo es el aire, el éter, el espacio donde ambos se integran sin anularse. Por eso se le llama puerta intermedia, porque no es escape ni refugio, sino punto de encuentro. Lugar donde el yo deja de ser espectador y se vuelve participante del diseño oculto. Pero este ojo no tolera la mentira. No puede abrirse si hay contradicción, si el alma está dividida, si el cuerpo es negado, si la emoción es temida, si el pensamiento se repite sin verdad. El tercer ojo es espejo limpio, y por eso, quien la activa, ve primero su propia sombra. No como castigo, sino como iniciación. No hay visión superior sin integración inferior. Porque quien huye del dolor no puede sostener la luz. La activación de este centro no ocurre por acumulación de técnicas, sino por rendición interior. No se fuerza. Se permite. No se conquista. Se recuerda. Ocurre cuando el triángulo interior, pensamiento, emoción y voluntad, se alinea y la energía se eleva sin ser empujada. En ese instante, el tercer ojo no se abre como un espectáculo, sino como una certeza silenciosa. El alma sabe. La mirada cambia. Y aunque nada se diga, el mundo lo percibe. El tercer ojo no ve el futuro, ve la estructura que hace que el futuro exista. No revela secretos, revela el patrón eterno que sostiene todos los secretos. Su verdadero don no es ver más, sino ver mejor. Ver con compasión. Ver sin separación. Ver el todo en lo mínimo. Ver al otro como extensión de sí mismo. Y cuando ese ojo está despierto, ya no se pregunta si hay otra realidad. La realidad misma te responde. No con palabras. Con luz. Capítulo 13. El 3 como clave del despertar místico. El despertar no es un accidente. Tampoco es un privilegio. Es un punto de fusión. Una convergencia. Un instante donde todo lo fragmentado dentro del alma se alinea y estalla en claridad. Quienes han vivido ese instante, los místicos, los poetas del espíritu, los danzantes del silencio, lo describen de mil maneras, pero siempre repiten una misma forma. La experiencia surge cuando tres partes de sí se unifican. Pensamiento, emoción y voluntad. Cielo, tierra y alma. Cuerpo, espíritu y conciencia. El despertar místico es una trinidad encendida. En las palabras de San Juan de la Cruz, ese momento se describe como una llama de amor viva, que tiernamente hiere. No es una idea, no es una emoción, no es una acción, es las tres cosas a la vez, reunidas como una sola llama que brota desde dentro. El pensamiento cesa su disputa, la emoción ya no fluctúa, la voluntad no forcejea. Todo se detiene, y sin embargo, todo vibra. El alma, por un instante, se vuelve indivisible. Los sufíes hablaron de esta experiencia con metáforas ardientes. Para ellos, el despertar era como la unión de las tres copas, la del conocimiento, la del amor y la de la rendición. Cuando el murid, el buscador, ha bebido de las tres, se produce el fana, la disolución del yo limitado, seguido por el vaka, la permanencia en la conciencia divina. No se trata de ascender, sino de desaparecer como fragmento para nacer como totalidad. Rumi, girando sobre su eje, no buscaba la emoción desbordada ni el éxtasis de los sentidos. Giraba porque entendía que el alma debía danzar entre tres centros, la cabeza como dirección, el corazón como fuego y el ombligo como ancla. Y cuando los tres giran en armonía, el mundo deja de ser mundo y se vuelve espejo de lo eterno. En el taoísmo, la iluminación no se alcanza hacia arriba, sino hacia adentro. El despertar es el alineamiento del Sen, espíritu, y energía, y Jin, esencia vital. Tres tesoros, tres raíces, tres fuegos.
Cuando el practicante logra que estos tres se fundan, surge lo que llaman el embrión de la inmortalidad, una conciencia no dual que nace desde el fondo del cuerpo como un relámpago silencioso. El Tao no se enseña, se revela cuando las tres corrientes interiores se encuentran en un solo cauce. Incluso en los escritos cristianos más ocultos, como los de los padres del desierto o los místicos renanos, se repite esta tríada como llave. Maestro Eckhart hablaba del punto sin punto, donde el intelecto, la memoria y la voluntad se recogen en el alma simple y pura. Allí, decía, el alma da a luz a Dios, y Dios nace en el alma. No como metáfora, sino como vivencia. El pensamiento no piensa, la emoción no desea, la voluntad no busca. Todo es una sola cosa que sabe, ama y se entrega al mismo tiempo. La clave no está en negar ninguna de estas tres fuerzas, sino en purificarlas hasta que resuenen en una sola frecuencia. Un pensamiento que brota del corazón, una emoción que surge del entendimiento, una acción que no nace del deber, sino de la presencia. En ese momento, lo que parecía disociado, razón fría, emoción ciega, voluntad dispersa, se convierte en una geometría viva que abre el alma como flor de fuego. Muchos testimonios de iluminación repentina comparten esta estructura. Personas que, en medio del dolor, la meditación o lo cotidiano, experimentan una fusión interna que trasciende el tiempo. Cuentan que dejaron de pensar, pero no perdieron lucidez. Sintieron una emoción profunda, pero sin objeto. Actuaron sin esfuerzo. Y entonces vieron. No con los ojos, sino con todo el ser. No una visión externa, sino la evidencia de una unidad que lo permea todo. El 3 aparece también en los relatos de muerte iniciática. En los misterios de Eleusis, el iniciado atravesaba 3 etapas: patos, la prueba, matos, la enseñanza, y gnosis, el despertar. La muerte simbólica era necesaria para que la tríada interior se encendiera. Porque el yo superficial debe ceder para que los 3 fuegos se unan sin interferencia del ego. Y así, a lo largo de siglos y culturas, el despertar se ha narrado una y otra vez con distintas palabras, pero idéntica arquitectura. Quien despierta, lo hace desde el punto donde el pensamiento ya no divide, la emoción ya no condiciona, y la voluntad ya no separa. Entonces todo es uno. Y ese uno es 3 fundidos en sí mismos. No se necesita templo, ni maestro, ni fórmula. Solo una disposición interna a escuchar la vibración trina del alma. A dejar de pelear con el pensamiento, dejar de temer a la emoción, dejar de forzar la acción. Escuchar cómo los 3 bailan cuando no se les interrumpe. Y permitir que ese baile se vuelva visión. Porque el despertar no llega con ruido. Llega con alineación. Y cuando llega, el alma no asciende. Reconoce que ya estaba en el cielo. Pero con los ojos cerrados. Capítulo 14. La tríada como vía de ascensión. El alma no asciende como lo haría un cuerpo que escala alturas externas. No trepa, no salta, no escapa. Su ascenso es una reunión interior, una restauración de partes olvidadas, un recuerdo vibratorio que une lo disperso hasta que todo canta con una sola voz. En ese proceso, la tríada no es un concepto, ni siquiera una estructura, es una vía de ascensión viva, una geometría que actúa desde dentro, elevando cada fragmento del ser hacia su origen sagrado. Los antiguos sabían que el ascenso no se lograba rechazando la materia, sino reordenando sus fuerzas. Por eso representaron el camino de regreso a la unidad no con líneas rectas, sino con triángulos, espirales, pirámides. Y entre todas esas formas, la pirámide invertida contiene uno de los símbolos más profundos, una base amplia abajo, los aspectos fragmentados del yo, que se reúnen en un solo punto, arriba, donde la conciencia se vuelve total. No es un edificio físico. Es un proceso interior. En esta pirámide invertida, cada vértice de la base representa una fuerza fundamental, pensamiento, emoción y voluntad. Al principio están desalineados, dispersos, mirando en distintas direcciones. Pero cuando el alma comienza su proceso de integración, esas 3 fuerzas giran lentamente, se acercan,
se reconocen y ascienden en espiral hacia un punto único de convergencia, el yo esencial. Allí, el vértice superior, que en geometría física estaría abajo, se convierte en el punto de unión con lo divino. La escalera de Jacob, descrita en el Génesis como un puente entre tierra y cielo por el que ángeles suben y bajan, no es una visión externa. Es un símbolo codificado de este mismo proceso. Jacob ve la escalera cuando está solo, en el desierto, sin posesiones ni certezas. La ve cuando se encuentra en el fondo de sí mismo, y en ese vacío, el canal se abre. Esa escalera tiene 3 planos: la tierra, Malkut, los niveles intermedios del alma, Yesod, Tiferet, y el cielo, Keter. Subirla es transitar la tríada del retorno, el camino de regreso a la unidad que solo se abre cuando las fuerzas interiores se han reconciliado. En la Cábala, ese camino se llama el pilar medio del árbol de la vida, una ruta vertical que atraviesa el centro del ser. Es la vía directa, no por fácil, sino por limpia. No se recuesta en los extremos, el pilar de la misericordia o el de la severidad, sino que avanza por el equilibrio, Keter, Tiferet y Yesod. 3 esferas, 3 centros, 3 niveles del alma. Esta tríada vertical es el mapa del ascenso para quien ha dejado de oscilar entre opuestos y camina hacia lo alto sin perder el eje. Los antiguos egipcios lo expresaron también con la pirámide, 4 caras que se encuentran en un solo vértice. 3 visibles desde cualquier ángulo. 4 como manifestación, 3 como retorno. El número 3 se vuelve entonces el código de reintegración. No se trata de elevarse abandonando el mundo, sino de elevar el mundo integrándolo dentro del alma. Como enseñaba Plotino, no huyas al exterior, vuelve a ti mismo, en el alma interior habita la verdad. En los tratados herméticos, especialmente en el Corpus Hermeticum, se enseña que el alma debe recorrer 3 grados de purificación para ascender, liberarse de la ignorancia, armonizar sus fuerzas internas y reconocer la chispa divina en su núcleo. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, no fue llamado así por acumulación de títulos, sino porque domina las 3 partes del conocimiento universal, lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Es el iniciado que ha integrado la tríada y, por ello, puede caminar hacia lo eterno. Y es que la ascensión mística no se logra ignorando el cuerpo ni suprimiendo la emoción ni intelectualizando la existencia. Cada uno de estos planos debe ser transfigurado. El pensamiento debe volverse claro como un espejo. La emoción, vibrante como un canto sin miedo. La voluntad, silenciosa como un faro. Cuando estas 3 fuerzas ya no compiten, se funden en una presencia viva. Y esa presencia es el alma unificada, lista para ascender no hacia otro lugar, sino hacia otro estado de ser. Los místicos cristianos, como Santa Teresa de Ávila, describieron el alma como un castillo de muchas moradas, pero solo cuando se atraviesan 3 grandes purificaciones, los sentidos, la memoria y la voluntad, se llega al centro, la habitación donde Dios habita. Allí no se encuentra un juez ni un rey, sino una luz sin forma que arde sin consumir. El vértice final del triángulo. Incluso en el cuerpo humano, la ascensión está escrita. 3 grandes centros energéticos rigen el eje, el bajo vientre, voluntad encarnada, el corazón, emoción elevada, y el entrecejo, pensamiento iluminado. Cuando los 3 vibran al unísono, la energía asciende por el canal central. No es fantasía. Es geometría viva. Y cuando eso ocurre, cuando los fragmentos se funden, cuando el triángulo deja de ser forma y se convierte en fuego, el alma no solo asciende, se recuerda a sí misma como lo que siempre fue. No una parte. No un eco. Sino totalidad desplegada, recorriendo su camino de vuelta. Porque el 3 no es una estación. Es el vehículo mismo del retorno. Y quien lo activa no escapa del mundo. Lo trasciende desde dentro. Capítulo 15. Más allá del 3, el silencio del 4º punto. Toda forma nace, brilla y finalmente se disuelve. Incluso la más sagrada. Incluso la que ha sostenido la creación misma. La tríada, ese patrón eterno de manifestación, integración y ascensión, es real, profunda y transformadora.
Pero incluso ella, cuando ha cumplido su propósito, debe ser trascendida. Porque detrás del triángulo, detrás del orden, detrás de la danza de las fuerzas, hay un punto que no es vértice, ni lado, ni centro. Es el silencio del cuarto punto. La presencia que no se manifiesta, pero sin la cual nada podría manifestarse. Las antiguas tradiciones no lo ignoraban. Lo velaban. El cuarto punto no se enseña. No se representa. No se pronuncia. Es el punto que está fuera del triángulo, pero sin él, el triángulo no podría sostenerse. Es el testigo inmóvil. El uno que no actúa, pero permite la acción. El ser que no se manifiesta como padre, madre o hijo, sino como aquello que los contiene sin pertenecerles. Los pitagóricos llamaron a esto el tetractis, símbolo místico que representa los números del 1 al 4 en una disposición triangular. Decían que el 1 es el origen, el 2 la polaridad, el 3 la armonía, y el 4, el retorno al todo. Porque con el 4 se cierra el ciclo. Aparece el cuadrado, el círculo perfecto, el cubo que encierra el espacio. El 4 es el descanso después del trabajo, el vacío después de la creación, el silencio después de la palabra. Cuando el alma ha recorrido los caminos del pensamiento, de la emoción y de la voluntad, y ha encendido los 3 fuegos en su interior, no asciende a un nuevo peldaño, desaparece en la luz que lo contiene todo. El triángulo se convierte en círculo. Ya no hay lados, ya no hay vértices. Hay totalidad. Unidad sin forma. Es allí donde el 3 se inclina y deja pasar al 1. Pero no al 1 del comienzo, sino al 1 que ha atravesado la multiplicidad y ha vuelto a casa con memoria. Los Upanishads lo llaman Turiya, el cuarto estado. Más allá de la vigilia, el sueño y el sueño profundo. Más allá del hacer, del pensar, del sentir. Es el estado del ser puro, sin dualidad, sin palabra, sin imagen. Es la conciencia que no necesita ser consciente de algo, porque es conciencia de sí misma, sin objeto ni sujeto. En el Evangelio de Tomás se insinúa este misterio con una frase enigmática. Cuando hagáis del 2-1, y hagáis del interior como el exterior, entonces entraréis en el reino. Pero lo que viene después no se dice. No se puede decir. Porque el reino no es un lugar. Es la desaparición del lugar. Es el punto donde ya no hay 2, ni 3. Solo hay. Y ese Dai no se puede definir sin traicionarlo. Blavatsky lo menciona en la doctrina secreta como el punto oculto detrás del triángulo de la manifestación, donde mora lo innombrable. En los diagramas del esoterismo tibetano, se encuentra representado a veces como un punto suspendido sobre el mandala, no como algo externo, sino como lo que está en el centro de todo y a la vez más allá de todo. La tríada es el camino. El cuarto punto es el fin del caminante. Y no porque haya dejado de existir, sino porque ha dejado de diferenciarse. Quien ha cruzado los 3 fuegos, quien ha integrado sus 3 centros, quien ha encendido su trinidad interior, no necesita más estructuras. Se convierte en la estructura misma disuelta en luz. En las visiones más elevadas de los místicos, este punto no tiene rostro. No hay ángeles, no hay palabras, no hay colores. Hay una presencia inmóvil, vasta, indescriptible. Santa Teresa lo llamó la morada sin moradas. Maestre Eckhart, el fondo del alma donde Dios es Dios en el alma. Los sufíes, el rostro sin rostro derramado. El cuarto punto es la vuelta al misterio. No como un lugar al que se va, sino como el velo que cae cuando ya no hay necesidad de saber. Es cuando la mente se inclina, el corazón calla, la voluntad se aquieta. Y lo que queda es la certeza de ser sin decirlo, de saber sin pensarlo, de habitar sin moverse. No hay enseñanza que lleve allí. No hay rito. No hay mapa. Solo el alma que ha recorrido el 3 puede rozarlo. Y cuando lo roza, lo reconoce. No como algo nuevo, sino como lo que siempre estuvo esperando detrás del pensamiento, detrás del fuego, detrás del triángulo. Entonces el buscador deja de buscar.
El creador deja de crear. El amante deja de amar. Y simplemente es. En el silencio del cuarto punto. No hay más palabras. Solo el eco del misterio, que ya no necesita ser nombrado.